Carlo Acutis, atribuido con el título de ciberapóstol de la Eucaristía, el santo del milenio, o influencer de Dios, entre otros, fue una persona normal como vos y yo, pero que se animó a pelear en esta batalla, que desde que era un niño de menos de 7 años le dijo sí a Dios, que vivía en una familia no practicante, y sin embargo, dedicó su vida a plenitud de Dios. Hoy vamos a ver la historia de un modelo a seguir, una persona que lo dio todo por Dios, y que tan solo tenía 15 años. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, en el seno de una familia italiana, originaria de Lombardía. Sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, se encontraban en Londres por motivos profesionales en el momento de su nacimiento. Sin embargo, tras el nacimiento de Carlo, la familia Acutis regresó a Italia en septiembre de ese mismo año para más tarde instalarse en la ciudad de Milán. Allí asistió a la escuela primaria y secundaria con las hermanas Marcelines. En la capellanía de la secundaria ejerció cierta influencia con su ejemplo, lo que hizo que más tarde fuera destacado por el plantel docente de la institución. Carlo transmitió en particular la importancia que tenía para la Eucaristía, que según él era la calzada que lleva al cielo. Su familia no era practicante, sin embargo, a muy temprana edad mostró gusto por rezar en las iglesias y, durante viajes familiares de vacaciones, siempre le pedía visitar iglesias o santuarios del lugar donde estaban. También desde su temprana edad, tuvo una devoción por la Eucaristía y por la Virgen María, a quien después definiría como la única mujer de mi vida. Se interesó por la historia de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes y de Nuestra Señora de Fátima. También estudió la vida de los santos, entre ellos Luis Gonzaga, pero en particular se interesó por Francisco de Asís, Domingo Savio, María Magdalena de Pesi y los 3 pastores de la Virgen de Fátima. Cuando cumplió los 7 años, Carlo dio a conocer su deseo para recibir la comunión, a la que llamó con la siguiente frase tan conocida: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Y tras ver la madurez que este niño llamado Carlo tenía, se lo concedieron. Su primera comunión tuvo lugar en el monasterio en Brociano de Perego el 16 de junio de 1998. Desde entonces y hasta su muerte, él le hizo una promesa a Jesús y asistió todos los días a misa. En una ocasión dijo: si nos acercamos a la Eucaristía todos los días, vamos directos al paraíso. Rezó el rosario todos los días, se confesaba una vez por semana y participaba en el catecismo para los niños de su parroquia. También dedicaba su tiempo libre a visitar a los ancianos y ahorraba dinero para dárselo a los más necesitados. Ayudaba a las personas sin hogar, fue voluntario en los comedores populares y ayudó como catequista. A menudo decía: la tristeza es mirarte a ti mismo, la felicidad es mirar a Dios. Carlo era un joven como vos y yo, y le encantaba la informática. Entonces ideó y organizó un material audiovisual para contar acerca de las apariciones marianas y milagros eucarísticos, donde documentó en su propia página web un total de 136 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica, con fotografías y descripciones. La exposición se inició en un sitio web, pero posteriormente se materializó y se ha difundido por los 5 continentes. Solo en los Estados Unidos ha llegado a varias parroquias y universidades. Su página hasta el día de hoy aún existe, pero la han ido modificando. A principios de octubre de 2006, Carlo padeció de la enfermedad llamada leucemia del tipo M3, que se refiere a leucemia promielocítica aguda, que es un subtipo de leucemia mieloide aguda que se caracteriza por la presencia de promielocitos anormales en la médula ósea y se asocia con un alto riesgo de hemorragia debido a la coagulación intravascular diseminada. Al entrar al Hospital San Gerardo de Mance, Italia, le dijo a su madre: de aquí ya no salgo. Sono destinata a morire. Más tarde, también les comentó a sus padres: ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia Católica, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Cuando la enfermera le preguntaba cómo se sentía con esos dolores, Carlo respondía: bien, hay gente que sufre mucho más que yo. No despierte a mi madre, que está cansada y se preocuparía más. Pidió la extrema unción,
que es la forma antigua de llamarle a la unción de los enfermos, sacramento que se les da a las personas con enfermedades, y 3 días después del diagnóstico, el 12 de octubre de 2006, falleció en el Hospital San Gerardo de Mance, Italia. Antes de conocer su enfermedad, Carlo grabó un vídeo donde dijo que, si moría, le gustaría que lo enterraran en Asís. Por ello fue sepultado en ese mismo lugar. El papa que lo influenció y estuvo durante toda su infancia fue San Juan Pablo II, que falleció en 2005 y, en el último año de vida de Carlo, estuvo Benedicto XVI. El día de su funeral, asistieron muchísimas personas inesperadas que la madre de Carlo no conocía, y le contaban todo lo que él hizo por ellos, cosas de las que su madre no tenía idea, y después del fallecimiento de su hijo, ella se convertiría y relata que Carlo, antes de ser beatificado, se le apareció en un sueño y le dijo que pronto sería beatificado y, poco después, canonizado, lo que luego terminó sucediendo. Actualmente el cuerpo de Carlo Acutis está expuesto en el Santuario della Espogliazione o del Despojo, en Asís, Italia, donde llamó la atención que su cuerpo se conserve íntegro, que significa que el cadáver no experimenta la descomposición esperada después de la muerte, manteniendo un aspecto similar al de un cuerpo vivo. Esto se logra mediante el embalsamamiento o tanatopraxia. La diferencia es que el cuerpo de Carlo no pasó por ninguno de estos procesos. El primer milagro atribuido a Carlo Acutis, reconocido por la Iglesia, sucedió en Brasil en 2013. Un niño llamado Mateus Baiane, de 6 años, padecía una grave malformación en el páncreas que le impedía digerir los alimentos con normalidad y ponía en riesgo su vida. Durante una misa en honor a Carlo, su familia rezó confiando en su intercesión. Poco después, el niño quedó completamente curado, algo confirmado por los médicos como científicamente inexplicable. Este milagro fue el que abrió el camino a la beatificación de Carlo en 2020. El segundo milagro atribuido a Carlo Acutis, reconocido por el Vaticano, ocurrió en 2022 en Florencia, Italia. Una joven costarricense llamada Valeria Valverde sufrió un grave accidente en bicicleta que le provocó un trauma cerebral severo, con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Su madre rezó a Carlo y dejó una carta en su tumba en Asís pidiendo su intercesión. Ese mismo día, Valeria comenzó a respirar por sí sola, luego recuperó el habla y el movimiento, y en poco tiempo las pruebas médicas mostraron que la hemorragia había desaparecido. Finalmente, se recuperó por completo, algo considerado científicamente inexplicable, llevando este segundo milagro a su canonización, establecida para el 27 de abril de este 2025, pero se terminó posponiendo tras la muerte del Papa Francisco, y finalmente fue canonizado por el actual Papa León XIV. Esta ha sido la historia Carlo Acutis, una de las personas que el mismo Dios nos manda para reforzar nuestra fe en Él y no dudar de su existencia. Carlo Acutis es el ciberapóstol de la Eucaristía y modelo a seguir para todos y sobre todo para los jóvenes. Espero que esta historia les haya tocado el corazón. Aspiren a ser como Él y nunca se alejen de Dios y recuerden que Él siempre está con ustedes. Yo soy Tito y hasta acá llegó este video.